Bueno, este año pues vimos el libro y este es el último capítulo que vamos a ver, porque ya el último pues se vio en el retiro. Entonces este es el que nos quedaba pendiente y ya se termina el libro, se terminó con el año. Y es pues como todos los temas siempre son retadores, pero obviamente al que le toca estudiarlo más como que lo reta más. Es un legado perdurable. Pues el versículo lo encontramos en Mateo 6, que lo voy a leer. Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdonas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. La oración, modelo que el Señor nos dejó, es como lo que en sí es un legado para nosotros, para nuestras generaciones venideras, y algo que normalmente como cristianos siempre nos encajamos en, pues oramos todos los días, hacemos como siempre como un tiempo de oración, un tiempo de lectura, pero a veces no le damos la importancia que tiene la oración. Lo vemos es como un requisito, como un que como soy cristiana, como somos cristianos, debemos orar, debemos leer la palabra, pero no tenemos ese amor, esa pasión real. ¿Por qué la oración? Porque es comunicarnos con Él, hablar todos los días. Él conoce todo de nosotros, que nosotros pues no tendríamos que orar porque Él lo sabe todo, pero Él desea que nosotros todos los días lleguemos a sus pies, lleguemos y le digamos como todo de nosotros. A veces solo hacemos, lo digo personalmente, como cosas muy repetitivas: Señor, esto, por esto. Tenemos un listado de cosas, pero nunca de pronto llegamos a sentir como conversar, como esa intimidad real con el Señor, de que le hablemos como nosotras somos, que no nos pongamos a veces el disfraz y como para orar y vamos a leer y terminé y soy diferente cuando hablo, cuando me expreso, cuando a hablar con el Señor y que Él me conozca íntimamente tal como soy yo. Entonces, el punto como tal, el libro nos muestra unos puntos y el primero de ellos es la oración de los justos. Todas las que estamos aquí somos justas, ¿cierto? ¿O no? Entonces, nos muestra como los pasos o cómo sabemos que las oraciones de nosotros realmente son de los justos. En Juan, lo podemos encontrar en Juan 16:24. 16:24. Nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibid para que vuestro gozo sea cumplido. Eso hace parte de la oración de los justos. Normalmente la oración de los justos, el Señor las oye, las escucha. Nos dice también en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Normalmente pues pasa que oramos o clamamos a veces ciertas cosas, ciertos puntos, pero el clamor debe ser constante, como Él nos enseña a orar sin cesar. Eso es como parte de la oración.
de nosotros. También nos exhorta en Santiago 4, del 2 y 3, que dice, o sea, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, que he pedido cosas que eran para mí, o lo que yo quería, o lo que yo deseaba en ese momento, más no realmente lo que encontramos en Mateo 6:10, que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando él nos dice que pedimos mal, Santiago 4, 2 y 3 nos dice pedimos mal porque pedimos según nuestros deseos. A veces nuestros deseos están acorde a la voluntad del Señor. Y entonces esas oraciones las vemos contestadas rápido. Bueno, pero muchas veces esas oraciones que pedimos nosotros como para un deseo nuestro, no sé, ¿quién ora por ropa, por zapatos? No sé qué sería un deleite. Que cosas así y no son contestadas. Esta versión dice, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Entonces eso, ¿no? O sea, que lo que hay en nuestro corazón no es en realidad algo que realmente necesitamos, sino que, o que deseamos, sino que hay algo detrás, como por ejemplo pedir que le pase algo malo a alguien, o sí, o sea, hay personas que piden eso, ¿no? Que como me trató mal, entonces que se le caiga venganza, algo. por venganza o algo así. Por supuesto que Dios no va a contestar esas cosas. Exactamente. Entonces, eso normalmente, como decía nuestra hermana Belén, nosotros no, o sea, y más una oración de un justo no va a pedir algo así, porque no voy a pedir el mal para otra persona, eso no lo va pues no lo va a hacer un justo, ni tampoco el Señor lo va a conceder. ¿Y cómo nosotras estamos seguras de que las oraciones de los justos llegan a la presencia del Señor? En Apocalipsis 5:8 nos dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea que todas nuestras oraciones allá están. Ellas en Apocalipsis 8, ahí tenemos nuestra... Sí, Apocalipsis 8 del 3 al 4, ese es otro. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Bueno, confirmadísimo que nuestras oraciones están allá. Que cuando oremos tengamos fe, confianza, que Él nos va a responder de acuerdo a su voluntad perfecta, ¿cierto? Entonces, porque hay que seguir insistiendo en la misma oración. Ay, más adelantico le contesto cuando ya le digo por qué. En este momento lo que estamos leyendo es, sí, ya vamos. Pero estamos confirmando que las oraciones llegan allá. Porque no sé si solo me ha pasado a mí que creemos que esa oración no llega. O que oramos y oramos y oramos y no vemos el resultado de eso.
más adelante, en un tiempito les cuento algo que me impactó hace muchos años y que les confieso acá, es el tiempo que más he orado en la vida, pero era por algo que me asustaba, y el tiempo de vamos a tener un tiempito de que cada una dé algo de una oración contestada y les comento qué pasó. Pero ahí confirmé que las oraciones el Señor las escucha. No vemos muchas veces el resultado así. En mi tiempo duró 1 año, pero vi una confirmación que me asustó. Pero muchas veces podemos morir y no vamos a ver el resultado. Mi abuela murió sin ver muchos de sus hijos convertirse al Señor, muchos de sus nietos, y hoy los vemos nosotros, pero ella no los vio. Entonces, ese legado de pronto que yo vi de pronto de mi abuela, de mi mamá, es el que de pronto hoy yo quiero dejarles también a mis hijos, a mis nietas. Este es el primer punto. Ya el segundo punto continúa con nosotros Consuelito. Bueno, la oración es un diálogo entre dos personas que se aman. Eso lo dijo Rosalind Rinker. Mi inglés no es muy bueno, pero en verdad la motivación de este capítulo es para que nosotras amemos la oración. No sé cómo está nuestro tiempo de oración, lo que decía la hermana Eugenia, a veces le hemos pedido tanto a Dios por años, y como que a veces nuestra fe tiende a menguar, como que, ay, ya para qué pido, ¿cierto? Pero vemos que la autora del libro, ella nos habla de una visión futura, ella habla de un hijo. Ella nos hablaba que la mamá le dejó ese legado de la oración. La mamá amaba a Dios y escuchaba en la radio una emisora cristiana, y con el tiempo el Señor la llevó a una iglesia, y en esa iglesia ella no sabía si era sana doctrina, no era sana doctrina, pero el Señor la llevó a ese lugar. Y la autora del capítulo dice que ella iba, un día la mamá lo llevó a la iglesia, chiquiticos, a los hermanitos, y ella bien vestiditos, y en esos cultos de oración, en esos tiempos de oración, la niña era atenta a la oración de la mamá, y eso la motivó a ella. Hoy en día es la presidenta de la oración en Estados Unidos. Es una mujer que Dios usa en gran manera, mover a las mujeres a orar, a interceder. Qué bonito que nosotras como Iglesia El Faro nos apasionemos por orar, nos apasionemos por interceder, nos apasionemos por estos cultos de oración, para dejar ese legado, como nos hablaba Edicita, a las mujeres jóvenes, a nuestros hijos, hijas, a nuestros nietos. Y ella habla en esta nueva visión que su hijo mayor conoció del Señor en la iglesia, él escuchó de Jesús, pero en el transcurrir de su tiempo él se alejó, y la oración de esta mujer fueron por años y años y años al Señor. Mientras yo estaba leyendo este capítulo, mis lágrimas rodaban por mis mejillas y yo decía: Señor, tú eres bueno, porque yo me identifiqué con esa mujer. Yo duré años y años y años orándole al Señor por mi hijo. Entonces, hermana Eugenia, cada una de las que estamos aquí, nuestras oraciones, todo está en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. Y nosotros tenemos que persistir, orar al Señor día a día, conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? De que todos le conozcan, que todos sean salvos. Bueno, les quiero contar este testimonio. Mi hijo entró al colegio. En el colegio él me decía que días: mami, si yo tengo hijos, nunca los voy a poner en un colegio, porque mami, usted no se imagina lo que yo pasé en el colegio. Me lo contó hace 2 semanas.
sufrió de bullying, sufrió cosas terribles, que él me dijo, mami, no se lo digo por hacerlo sentir mal. Yo estoy agradecido al Señor por sus vidas, pero en un colegio se pasa cosas terribles. En el colegio el niño perdió la inocencia de su mente, de muchas cosas. Después la secundaria, la universidad, transcurrieron desde los 8 años hasta los 24, porque ya va a cumplir 25, y el Señor contestó mi oración. Mi hijo nació de nuevo. Mi hijo ama la palabra de Dios. Mi hijo ama al Señor. Mi hijo ora. Mi hijo va a la iglesia. Entonces, esta hermana nos contaba, y ella dice que a veces nuestra oración, no en el momento vamos a tener la respuesta, como nos preguntaba la hermana Eugenia, pero el Señor es una oración a futuro. Alguien oró por nosotros hace mucho tiempo. Si estamos aquí no fue porque, sí, fue la voluntad de Dios, pero yo sé que alguien lloró y clamó por nosotros. Pudo ser nuestros padres, pudo ser una vecina, pudo ser una amiga, pero alguien oró hace un tiempo atrás, puede ser hace 5, 10, yo tengo 51 años y alguien oró por mí desde que yo era muy niña y conocí el Evangelio por la oración de alguien, ¿sí? Entonces, Dios nos ha dado un ejemplo en la naturaleza de cómo funciona la oración perseverante. Dice el libro, durante 4 años completos después de que la semilla de bambú se siembra en la tierra. ¿Alguien ha escuchado eso? Bueno, a mí me impactó eso. Su crecimiento es casi imperceptible. Puede que crezca un par de centímetros cada nada, pero en el 5.º año esta clase de árbol empieza a crecer hasta casi 1 metro por día. Durante 4 años no crece nada. Y esas oraciones a mí me ha pasado. Mi oración con lágrimas ha sido mi hijo, ha sido mi familia, mis padres. Yo digo, Señor, no te lo lleves sin que ellos se arrepientan y conozcan de ti. Y ha tenido que pasar el Señor a mis padres por situaciones difíciles, pero ya confiesan el nombre del Señor. Tuve la experiencia de una prima que hace mucho tiempo le compartí el Evangelio. Hace 1 mes y medio menos la operaron de corazón, el trasplante de corazón. Y ella me dice, nosotros oramos aquí por ella, Eugenia Araque Gamboa. Ella dice, Consuelo, yo nací de nuevo. Y sé que Dios me ama y entonces yo le preguntaba, porque yo estuve allá en UCI con ella acompañando, le dije, Geñita, ¿usted sabe por qué Dios le dio una nueva oportunidad? Dijo, ¿por qué? Era de lejos que tenía que verla porque uno no se puede acercar a ella. Y yo, para que usted lo conozca. Y eso ella ha venido enamorada del Señor. Entonces, así es como el árbol, el Señor en la naturaleza, el árbol de bambú dura tanto tiempo para que pueda crecer. No desmayemos. Es el ánimo que nos transmite Dios a través de su palabra, a través de este libro, es no desmayemos. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted pidiéndole a Dios por algo y de pronto usted ya ni le da motivación de pedir por eso, pero va a llegar el día y la hora en el tiempo del Señor que usted va a ver esa persona postrada a los pies del Señor, que usted va a ver ese hijo, ese esposo humillado alabando al Señor, porque nada es imposible para Dios. ¿Sí se motivan con esta palabra? ¿Cierto? Es el llamado de Dios a través de este libro a nosotras creer, a perseverar en la oración. Primera de Juan 5, 14, 15. Si alguien quiere leerlo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme
a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? Fuerte, en la palabra, en la palabra. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios es bueno. ¿Qué tal si hacemos el ejercicio de decirle a la que está a nuestro lado, Dios es bueno? Estas oraciones son inversiones de tiempo mucho más valiosas que la plata, el oro, cualquier otro bien terrenal. Dice la autora, te animo a orar y a seguir orando. ¿Cuántos se animan a partir de hoy a seguir orando? El pastor Miguel Núñez, lo escuchaba que días en una predicación, decía, no hemos entendido el privilegio tan grande que tenemos de orar. No lo hemos entendido. ¿Cuántas de las que estamos aquí, si sacamos una cita con el presidente de Colombia, nos la dan? Posiblemente, y quién sabe cuándo. O con una persona súper importante, dueña de la empresa Pepita Pérez. ¿Cierto? Ahora, tenemos el privilegio de hablar con ese Dios grande y maravilloso, como lo cantábamos ahorita. Porque eres más grande de lo que imagino. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es el que hace llover sobre todo ese planeta tan pequeñito y que la gente ya, Dios mío, ten misericordia que no llueva más, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hizo las estrellas, que hizo las galaxias. Mire, yo soy una mujer que a mí llover o tronar me fascina. ¿En qué sentido? Que yo digo, Dios es grande. Cuando voy por la carretera, no, la primera vez que monté en avión, ver las montañas y ver los ríos desde un avión, uno dice, Dios es grande y maravilloso. Entonces, la motivación a partir de hoy es, no desmayemos. Bueno, entonces, ¿cuál es la motivación? A orar, seguir orando por siempre. Dice, no te des por vencida. Dios está obrando incluso ahora mismo y Él responderá a su tiempo. No nos demos por vencidas. ¿Cuál es nuestra necesidad a diario? La salvación de nuestros seres amados, ¿cierto? Yo creo que esa tiene que ser nuestra necesidad. La situación económica, ¿sí? Alguna dirá, alguna sanidad de alguna enfermedad, alguna dolencia. Hablábamos con la hermana Eugenita de los dolores que uno suele tener, ¿no? Y yo decía, Señor, mi alma, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu lo pongo en tus manos. Porque cuando no le duele una acá, le duele acá, mejor dicho. Pero Dios tiene cuidado de todo eso. Y es solamente pedirle, pero pedirle con un corazón que le crea. Amén. Bueno, como tercer punto, haremos igual, es el refuerzo de la oración. Refuerzo como tal, yo pensaba en lo que yo normalmente hago, que es coser. Yo decía, no es lo mismo una sola costura que meter dos. Cuando uno refuerza esa costura, usted fácil, o sea, normalmente lo hacemos con las gorditas para que no se le descosa el vestido fácilmente según las telas y eso. O sea, siempre dos es mejor que una sola costura. Y en la Biblia el Señor nos lo muestra en el matrimonio, mejores son dos que uno. Dice en Eclesiastés, señorita Yuen, 4, del 9 al 12 nos podemos. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su salario.
Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así es. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Normalmente lo usamos mucho para el matrimonio, cuando es nuestro esposo, el Señor y nosotros. Cuando Él está ahí en medio, es muy difícil que eso tambalee su matrimonio. Cuando la hermana decía de la insistencia de una oración, yo decía, yo le voy a contestar también. Lo encontramos, recuerdan la parábola que el Señor Jesús nombró de aquella mujer que le insistía y le insistía y le insistía al juez. Lo encontramos en Lucas 18, eso lo encontramos en Mateo. No, ese es Lucas 18. Ahí encontramos 2 parábolas en todo ese capítulo, pero ahí él se refirió en parábolas sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él mismo nos lo dijo. Ajá. Y él nos dice, no desmayamos, y empieza y nos relata esa parábola de la historia de aquella mujer. Nos dice que el juez no era un juez justo, pero fue tanta la insistencia de aquella mujer como gotera que lo molestaba y lo molestaba para que él decidió hacerle justicia a lo que ella le pedía. Asimismo, si ese juez, que era un juez injusto, lo hizo con aquella mujer, ¿cómo no va el Señor a contestar aquellas oraciones que, si son insistentes en nosotros, tienen un sentido? Normalmente para nosotros las oraciones de los justos espirituales es una oración que la anhelamos desde lo más profundo de nuestra alma. El Señor la va a contestar, pero en su tiempo, como decía Consuelito, en su tiempo, sino que a veces nosotros no descansamos en el Señor. La pregunta mía o la inquietud más bien es, si yo le hago una petición al Señor y el Señor en su misericordia me dice, descansa en mí porque esa petición ya la tengo en mis manos y es en mi tiempo que te voy a responder, ¿es bueno que yo le siga insistiendo sabiendo que ya me contestó? Yo sigo esperando con confianza. Y de vez en cuando él mismo le recuerda a uno. Exacto. De pronto viene a uno como la incertidumbre, ha pasado tanto tiempo y nada. Entonces uno vuelve e insiste, pero no es que uno tenga que seguir insistiendo, ¿o sí? No insistiendo con el dolor inicial de la petición, porque nosotros normalmente hacemos eso. Llegamos a postrarnos ante el Señor con el dolor, con el alma partida, con todo, Señor, esto, lo otro. Y cuando Él ya nos escucha y entendemos y que eso está en las manos de Él, descansar en Él. Pero tampoco quiere decir que, bueno, el Señor ya va a orar y ya no vuelvo a orar por eso. No, ya lo oramos, pero de otra manera. La oramos confiando que eso el Señor lo va a hacer, pero no de pronto con el clamor que lo hacemos con una oración inicial, que es normalmente lo que nosotros pues pedimos en oraciones, por decir, por familiares que no lo conocen, que nos duele, que por más de que nosotros le insistamos y les hablemos y usted no ve que a veces, aparte de la impotencia que uno siente, porque siempre queremos hacer como las cosas a nuestra manera y que el día que le digamos sí de una vez y ya, listo, y no es así. Todo el Señor tiene todo en sus manos y Él tiene todo, pero debemos seguirlo haciendo confiando que Él va a responder, pero no perdiendo esa esperanza. Cuando hablan con respecto a la oración, digamos que viene a mi mente 2 cositas. Una, que normalmente para una respuesta sería un sí, un no o un espere, ¿no?
a veces por más que sea clara la respuesta del Señor, es como la pregunta, digamos, que viene a mi mente es la razón por la cual el Señor nos deja como herramienta, como arma la oración, ¿es por causa de Él? No, es una cuestión de nosotros, de que nuestro corazón necesita, nuestro ser necesita conocer la voluntad de Dios y alinearse, ¿no? Y viene a mi mente, por ejemplo, en el caso de mis hijos, pues obviamente yo no soy Dios y yo soy una mujer que necesita pues poner más a disposición del Señor mi ser para ser obediente igual que mis hijos, pero me hace pensar cuando mis hijos empiezan, mamá, deme algo y siguen, y puede que no les haya dicho no les voy a dar, o sí les voy a dar, o esperen tanto tiempo, les voy a dar, pero normalmente la disposición de ellos, como la de uno cuando de pronto es insistente delante del Señor, es porque es como si uno rechazara la respuesta que el Señor da y buscara de alguna manera hacer torcer que las cosas de tal manera que se haga la voluntad de uno, ¿no? Pudiera ser. Pero también puede ser que uno, digamos que cuando el Señor dice espere, pues digamos que uno de alguna manera lo que hace en ese proceso de búsqueda no es porque el Señor no haya respondido, sino porque realmente a veces no es claro para uno. Sí, y digamos que a mí me ha pasado, por ejemplo, con los niños que a veces uno dice, oiga, pero ya les dije. Pero entonces es que de alguna manera el Señor en su misericordia, a través de esa insistencia que uno tiene, lo que hace es ayudar a que el corazón de uno se alinee y entienda la manera en cómo el Señor obra. Y obviamente eso va a depender de esa madurez, de ese crecimiento que Dios haya hecho individualmente en cada uno, pienso yo. Sí, es que eso pasa. Normalmente no todo lo que... Nosotros aquí hablamos de oraciones de los justos, pero hay oraciones de los justos que no están alineadas a la voluntad del Señor, y es donde de pronto usted insiste, y no es la voluntad del Señor. Pero créame que esas oraciones usted no pasa mucho tiempo cuando el Señor le muestra el por qué no le da aquello que ha pedido. No, lo digo personalmente porque lo he vivido en muchas ocasiones de cosas que yo le he pedido al Señor, Señor, esto, yo quisiera esto, llévame aquí por esto y esto, y le doy mis razones y le doy hasta cuando pasa lo contrario y yo, ay Señor, pero ¿por qué? ¿Y cómo era? Si yo le pedí esto y esto. Y después Él me muestra el por qué no lo hizo. El Señor nos muestra eso, sino que aquellas oraciones que de pronto no vemos rápido y que están encaminadas en la voluntad del Señor, es para que nuestro corazón confíe más en Él y espere más en Él. Yo pienso que si el Señor no haya dejado escrito en su palabra orad sin cesar, o sea, no estuviéramos hablando del tema, ¿sí? Porque el Señor no solamente se deleita en que nosotros le hablemos a Él, sino que es nuestra relación con Él, o sea, esa es la comunicación que nosotros tenemos. Y sabemos de que todas las cosas siempre van a ser en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros, pero Él se deleita que nosotros hablemos constantemente, así sea la misma petición que tengamos miles de años, pero Él se deleita en eso. Cuando, en ejemplo, aquí hablamos de los refuerzos, es cuando pedimos oración, es cuando dice el Señor que puedo contar con mis hermanos, y lo que ahorita empezamos a ver el domingo de la unidad, de poder decirle, ore por esto, ayúdeme a orar en esto, el Señor. Eso es lo que hace que normalmente oraciones que son muy suyas, muy esto, pero a veces es bueno que esas oraciones que son tan suyas, usted se las pueda compartir a alguien para que también le ayude. Ese es el refuerzo de lo que estamos mirando acá, de poder compartir y decir, necesito que ore por mí, que me ayude en oración, porque aquí es mejor que dos estén orando por eso. Y en el caso de nosotros como iglesia, que toda la iglesia, cuando nosotros venimos los miércoles y está en el listado de oraciones, y orar por nuestros hermanos por aquellas necesidades, dificultades o por lo que estén pasando. Cuando yo, por lo menos, yo soy me da a veces pena, no me da pena pedir oración. A veces lo hago con alguien muy cercano, ayúdeme a orar por eso. Y
Y es como, pero hace parte como de mi personalidad, de que me da pena cosas y esto, pero el Señor en cuestiones de oraciones, como les comentaba, y veía la mano del Señor, pero inmensamente grande desde hace muchos años. Estoy hablando de unos 28 años atrás, de cosas que el Señor me mostraba y yo poder ver que por medio de esas oraciones el Señor contestaba cosas que al principio uno las ve fácil, o a veces uno está tan acostumbrado, sí, gracias, ¿cómo le pasa? Que a veces es algo que nos sucede y oramos por eso, y como, no, sí, el Señor, gracias a Dios, bien, estamos bien, todo, y ya, como muy normal, como algo que hace parte de, sí, pero no. El saber que el Señor está oyendo todos los días nuestras oraciones y contestándolas debería ser para nosotros como decir, wow, el Señor contestó esto, el Señor vio esto. Eso lo viví yo y me daba, cuando lo pasé era escalofriante lo que yo viví. En este momento voy a dar ese testimonio. Fue hace muchos años. Llegué a vivir a otra ciudad con mi hija, todavía no tenía el niño menor, con mi hija, prácticamente ya ni tenía 2 años. Al llegar, había un muchacho que viviendo en esa casa. Yo llego en la noche muy tarde, a la siguiente mañana él está ahí y hubo como una conversación de, hola, ¿cómo está? El papá de mi hija se había ido a entrenar y él se había quedado ahí y con la rodilla así como una bola. Y yo le dije, ¿está lesionado? Dijo, sí, estoy malo de la rodilla, por eso no pude ir a entrenar. Yo, ya. Yo seguí, estaba lavando lo que ya de la noche anterior y quedé ahí cuando él, yo no soy de muy hablar y entablar conversaciones, sino como por pena lo hice y él empezó a hablar, dijo, no, pero eso yo rápido me recupero. Me lesioné el fin de semana, pero ya en esta semana vuelvo y entreno y yo le veía esa rodilla así como una bomba y yo, ¿esta semana? Dijo, sí, es que yo tengo, y él así como si nada, yo tengo un amigo que él viene y él me hace un recorrido y entonces yo, ya por ahí en 2 días yo vuelvo a entrenar. Y yo le dije, ¿qué es eso de recorrido? Entonces dijo, es que él es en Medellín y ese estaba en Tuluá. Y él se sale del cuerpo y viene y me visita en la noche y me viene y me sana. Yo escuché eso, hermanas, y yo, Señor bendito. Yo a ese muchacho le dije, en ese momento yo creo que ha sido la evangelización más, yo no recuerdo realmente nada de lo que le dije. Le hablé del Señor, le dije muchas cosas, muchas. Y desde ahí en adelante era la primera noche que iba a pasar ahí. Y yo no dormía. Yo oraba y oraba y oraba y oraba. Yo decía, ¿por qué en qué momento entra ese animal aquí? Y yo oraba y yo oraba y yo oraba. Yo recuerdo que venía conciliando ya el sueño tipo 4, cuando ya veía como claro. Yo como que me dormía y era así, siguiente noche y yo lo veía, le evangelicé, le decía y él como que me miraba como esta señora está loca, pero y yo le decía, él no duró 15 días más ahí porque no le pasaba el hinchón que tenía en la rodilla. Y como era prestado de la América, de otro equipo, se lo llevaron porque dijeron, ahí qué hace, él no está haciendo nada. Y no duró ni 15 días. Se lo llevaron. Para mí fue un descanso total. Y yo ahí, ay, Señor, escuchaste mi oración, Señor bendito. Se llevaron a ese muchacho. Yo nunca oré, Señor, lleves al muchacho. No, pero yo oraba que lo que a él iba a entrar a hacerle algo, no entrara. Esa era mi oración, ese era mi clamor y era mi angustia. Al cabo de 1 año,
fuimos a Cali, él estaba jugando en el América y lo visitamos al muchacho. Apenas él me vio, y eso fue impactante para mí, él casi ni me saludó, sino que llega y me dice, hola, ¿cómo está? ¿Sabe una cosa? Estoy yendo a una iglesia cristiana. ¿Se acuerda lo que usted me dijo? Y yo me quedé así, yo me echaba como para atrás y yo decía, sí. Y yo no recuerdo lo que yo le dije. Yo no recuerdo qué le dije. Sé que le hablé del Señor, sé que lo evangelicé, pero no recuerdo nada. Y él me dice, ¿se acuerda de mi amigo? Y yo, ay, no, me va a decir algo de ese señor. Y yo, es que debido a eso que usted me decía, y se acuerda que yo perdí tiempo, aquí en el equipo, y yo le había pagado a él yo no sé cuánta plata por eso, y yo le reclamé, yo lo llamé a reclamar lo que qué pasaba, que porque yo estaba así, que cómo seguía yo enfermo de esa rodilla y la plata que él le contestó, dijo, debido a la respuesta de él, yo fui a una iglesia. Y yo dije, ¿y qué le respondió? Es que la gente que vivía en esa casa no me dejaba entrar. Yo me desplomé. Yo, ay, Señor bendito. Él decía, pero yo le dije, era una señora con una niña y el esposo, nadie más. No había gente rara. Dijo, no, sí, esa gente no me dejó entrar. Entonces, él, debido a eso, fue a una iglesia, buscó del Señor y dijo, y yo nunca más volví pero para mí fue algo súper impactante. Porque ahí, o sea, yo lloraba y yo veía al Señor que me contestaba eso, pero de esa manera yo decía, Señor bendito, algo que solo el Señor hace. Así que la reto. No, pero importante lo que cuenta Edicita, porque el Señor nos protege y aún nosotros ni nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cuántas de nosotras salimos de nuestra casa? Yo digo, Señor, guarda a mi esposo, Señor, bendícelo. Y un día Ernesto llegó, mami, no le conté, pero dio botes por allá en la moto. Sí, y no le pasó nada. Dije, mami, no le conté ni la llamé porque usted empieza, ¿sí? Pero sí, nosotras, y Dios es lindo. O sea, cómo es la oración del justo, y eso es lo que vamos a ver. 4 oraciones poderosas que vamos a aprender esta noche. Vamos a mirar en Santiago capítulo 5, versículo 16, la parte B. Santiago 5, versículo 16. 5:16. Confesaos vuestras ofensas, ¿eso? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, nos vamos a centrar en la oración eficaz del justo, puede mucho. La primera oración es la oración de alabanza. Quienes realmente alaban a Dios son los que han llegado a conocerle, no solo intelectualmente, sino en la experiencia personal, como aquel que es fuerte, compasivo, fiel, omnipotente. Yo he conocido a Dios como ese Dios misericordioso. ¿Cómo lo ha conocido usted? ¿Como ese Dios amoroso? A ver, ¿quién más dice cómo lo ha conocido? En su transcurrir como cristiana. Fiel, poderoso. ¿Qué otro atributo? Como un padre, soberano. Sí, yo también lo he conocido como paciente, porque a veces somos tan obstinados, como Dios fuerte, ¿sí? Entonces, en el Salmo capítulo 9, versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Acabamos de pasar una serie con el pastor Félix, que fue ¿qué? Los atributos de Dios, ¿sí? Hay un hombre de Dios que se llama Paul Washer y él dice,
La iglesia no conoce a Dios, no conoce los atributos de Dios. Entonces es importante que nosotros le conozcamos a Él. Wendy sí te dijo como ese Padre, como ese Dios poderoso, como ese Dios fiel. ¿Quién dijo fiel? Viviana. Y cada una de nosotras dirá, yo lo he conocido, ¿por qué? Porque he visto respuesta en esto, porque he visto en esto. Entonces, la primera oración es una oración de alabanza. Tenemos que alabar a Dios por lo que Él es, como cantábamos hoy. Porque Él es grande, porque Él es sublime, porque Él es excelso, porque Él es mi Padre, porque Él es mi Dios. En tiempos peligrosos como los que vivimos hoy en día, que los fundamentos se están destruyendo, ¿sí o no? Edicita me pasó un video, terrible me pareció ese video y lo compartió en Mujeres. Hay que compartirlo en Mujeres. En Escocia ya se está prohibiendo orar. Ya se está judicializando a personas que oren en la calle por alguien. Contaba la experiencia de un señor que estaba al lado de una clínica de aborto y él estaba orando, pero nomás se le movían los labios. Una policía vino y lo fue a arrestar porque estaba incomodando a las personas que iban a entrar a abortar. Y él no estaba ni siquiera hablando de esas personas, sino él había abortado muchos años atrás y él oraba por su hijo. Sí, era así, ¿cierto? Y cada vez que él pasaba por ahí, él todavía le pedía al Señor por lo que había hecho años atrás. Entonces, cuando nuestros fundamentos están tan peligrosos, están siendo destruidos los fundamentos. El Salmo capítulo 11, el versículo 3 al 4, vamos a mirar qué dice. Si fueren destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué podemos hacer nosotras? ¿Qué debemos hacer? Debemos mirar al Señor, que Él está en el cielo, en su trono, y sus ojos ven todo, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Bueno, les pasé unas manitas. La autora del libro dice que ella le enseña a sus hijos a orar así con esta manita, ¿sí? Entonces ella nombra 5 atributos de los muchos que tiene el Señor, ¿no? En el dedo índice, ¿cuál está? ¿Me dicen? Dice, siempre está presente. El meñique. Eso es un problema con mi tío. En el dedo meñique. A ver, alguien que busque Hebreos capítulo 13, versículo 5. Otra me busca el Salmos 34, 17. Amalia, búsqueme Hebreos. Deisita, búsqueme Salmos 34, 17. Vivi, Salmos 103, 14. Wendicita, primera de Juan 1, 9. Y Joanita, Jeremías 31, 3. Ahora empezamos con el índice, con el meñique. Amalia. 13:5. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Tan lindo, ¿no le parece? Dios, Hebreos 13:5. El Señor siempre está presente, siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a abandonar. Salmo 34, 17. Siempre responde. Vamos a mirar qué dice Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En otra versión, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Amén. Sí, hemos visto desde el principio de la charla cómo Dios es los justos, ¿no? La oración de los justos. Ahora más adelante miramos. Siempre entiendes, Salmo 103, 14.
Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Qué lindo es el Señor, ¿no? Él conoce que no somos nada. Wendicita, siempre perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y siempre ama. Me tocó el más bonito a mí. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Entonces, siempre alabanzas al Señor. El Padre nuestro que el Señor Jesús nos enseñó, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. ¿Cómo nos enseña el Señor? Siempre tenemos que acercarnos a Él con un corazón lleno de alabanza, un corazón lleno de exaltación al Señor. Qué lindo es poder acercarnos a Él como ese Padre, a través de Jesús, ¿sí? Como ese Padre que, como daba el testimonio de Isita con sus hijos, de Isita está sus chinitos ahí, ella sabe cómo son esos chinitos, ¿sí? Así es el Señor con nosotros, sabe de qué cosas tenemos necesidad, sí. Bueno, tomando en cuenta lo que estamos hablando de la oración, quiero contar un testimonio así rapidito, que bueno, sé que el Señor no es Dios de casualidad, sino Dios de propósitos. Justamente esta semana estaba orando por algo que siempre he visto que el Señor como que no me perdonaba, por algo que yo había hecho desde hace muchos años, y yo sé que este pasaje que hoy me piden que lea no es casualidad, y que Dios responde que sí me perdona. Qué lindo es el Señor. A veces, Wendicita no es la única, cargamos con un resto de peso en nuestros hombros y el Señor quiere que ya descansemos en Él y nos perdonemos, o sea, que sintamos que Él ya nos perdonó. Y qué bueno ese testimonio, Wendicita, porque yo sé que cada una tenemos cosas que a veces no nos perdonamos nosotras y nos echamos la culpa y no estamos totalmente en ese gozo del Señor por cargar con eso en nuestro corazón. Amén, gracias por eso. Las oraciones de alabanza nos guardan de tambalear. Cuando sabemos en quién hemos creído, cuando conocemos al Señor, cuando le exaltamos a Él, nada nos va a mover. Romanos 8, ¿qué dice? Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué nos puede separar? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada. Ni la misma muerte, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La otra, ¿cómo le parece esta primera oración? Alabar al Señor en todo tiempo. La otra oración que vamos a mirar es la oración de confesión. Hemos hablado que la oración del justo. Entonces, esta oración de confesión, ¿cómo nos podemos llamar justos? Wendicita, cuando hemos pedido perdón al Señor. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Hay poder en el arrepentimiento y hay poder en la pureza. La confesión es la que desbloquea el pecado de nuestro corazón para que Cristo pueda vivir a través de nosotras. Trae libertad, quita todo estorbo, lo cual resulta, el pecado es un estorbo para que nuestras oraciones puedan ser eficaces y poderosas. Entonces, ¿cómo somos justificadas? Por la fe. ¿Y la fe en qué? En Cristo. ¿Y fe en qué? Que Él murió por nosotros, que derramó su sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado y toda maldad. Y nada, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús.
Amén. Ya el enemigo no nos puede condenar. Amén. Hebreos 10, del 20 al 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es esa agua pura? La palabra de Dios. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Las oraciones de confesión liberan el poder extraordinario. Puse este párrafo que me pareció muy lindo, dice: las oraciones de confesión liberan el poder extraordinario de nuestro Dios, que es digno de confianza. Se convierten en oraciones que son guiadas por el Espíritu Santo, no oraciones guiadas por nuestro yo. Cuando hay un corazón arrepentido, todos los días, hermanas, tenemos que examinar nuestra vida delante de Dios, porque todos los días le fallamos a Él, ya sea con pensamientos, ya sea con palabras, con actitudes. Señor, aquí estoy, examíname, ten misericordia de mí. Hablé de mi hermana, la miré feo, la juzgué con mis pensamientos, ¿sí? A mi esposo le contesté mal, me irrité. Dios, perdóname. Y a veces le echamos la culpa a las cosas hormonales, ¿no? Es que estoy en el tiempo hormonal. Pero ese tiempo hormonal es ese yo. Sí, para justificarnos. Pero es ese yo que se quiere levantar todos los días, esa carne, como dice Gálatas 5, ¿cierto? Entonces, es importante que si tenemos esa oración de confesión, de examinarnos delante del Señor, pedirle al Espíritu Santo: redargúyeme de pecado, muéstrame, Señor. ¿A usted no le ha pasado que a veces hizo algo que instantáneamente su espíritu fue contristado? Y hasta que usted no viene al Señor y le pide perdón, o se acerca a esa persona y le pide perdón, ya usted vuelve a tener como esa tranquilidad, esa paz. Sí, eso es una señal de que somos hijas de Dios. Es una señal de que somos justas, ¿sí? Entonces, ya no vamos a orar como hablábamos al principio, para nuestros propios deleites. No vamos a orar mal, sino vamos a orar guiadas por el Espíritu Santo. Ya vamos a terminar. La tercera oración, la oración de acción de gracias. ¿Cuál fue la primera? Alabanza. La segunda, confesión. La tercera, acciones de gracias. Vivir en su voluntad nos da la seguridad de que estamos bajo su cuidado y protección. ¿Cuántas creen que eso es así? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Según Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando la palabra dice en todo, ¿es en momentos de escasez o solamente en momentos de abundancia? En todo. Estando bien, corriendo o en una clínica. En todo. ¿Sí? Tranquilo que en todo momento. Momentos de alegría, de tristeza, de abundancia, de escasez. Incluso en los momentos en que no llegan la respuesta a nuestras oraciones. ¿Sí? Entonces, a veces uno dice: ay, Señor, llevo 20 años orando por mi papito, por mi padre, 30 años, y cuando uno ya, Señor, ten misericordia. Pero lo que decía la hermana Eugenia, yo luego de este punto, 20, 30 años, ya ahorita le estoy diciendo: Señor, te pido por mi papito que lo salves, pero te doy gracias, Señor, porque sé que Él está en tus manos y está en tu tiempo, ¿sí? Entonces, empezar a darle gracias a Dios por todo. Es difícil permanecer agradecidas, dice la autora del libro. A veces somos olvidadizas. Entonces, ella sugiere, y es algo que yo he hecho por años, tener
un devocional, un diario de oración, donde usted pueda comprar un cuadernito y escribir una oración. Poner la fecha, yo hago así, la fecha, la petición y el cumplimiento de la petición. ¿Sí? Y yo tengo cuadernos que yo leo la oración, digo, Señor, ya me cumpliste esto, ya me respondiste a esto. Estoy hablando de hace 30 años atrás. ¿Cuántas creen que es bonito hacer esto? Y usted coge ese cuadernito y dice, oiga, en el 2024 oré noviembre 13, tal cosa, y que el año entrante diga, Señor, gracias. O puede ser la otra semana. El Señor tiene su tiempo para cada una de nosotras. Un corazón agradecido produce alegría, gozo y produce un corazón misericordioso. Y mire, un corazón desagradecido conduce a la depresión. Claro, si usted no es agradecida con Dios, usted empieza a compararse con los demás, ¿sí? A quejarse. ¿Y qué trae la queja? Depresión. Y a veces le echamos también la culpa a las hormonas, ¿no? Le echamos la culpa a la menopausia. Y yo decía, Dios mío, perdóname, porque a veces no estamos totalmente agradecidas, nos olvidamos. Dice, un corazón desagradecido conduce a la depresión, el temor, el desaliento y la autocompasión. ¿Cómo les parece? Cuando estamos agradecidas podemos descansar en el plan de Dios para nuestra vida. Y podemos gozarnos en que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados. ¿En qué versículo está eso? Romanos 8, 28, que dice, todas las cosas ayudan o cooperan a bien a quienes. Vamos a buscarlo para no tatarear. 8, ¿se lo sabe, Wendicita? Romanos 8, 28, busquémoslos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces ahí, con un corazón lleno de gratitud a Dios, vamos a descansar, Señor. A mí me pasó que hace poco que me dio la infección en el riñón. Todo obró para bien. ¿Quiere que les cuente? ¿Usted ya sabe? Tenía un seguro de vida que como me hospitalizaron y duré tanto tiempo, me retribuyeron buen dinero. Y yo, Señor, y uno no entiende. Con ese dinero subsistí ese mes. Me dieron casi 6 millones de pesos. Y yo, esos seguros que usted paga porque sí, le toca pagar pero Dios en su infinita misericordia, ¿quién puede decir, duré hospitalizada? Y con eso Dios, suena como drástico, pero así es la vida de nosotros, dependemos del Señor en todo tiempo. La oración de intercesión. 2 términos que se usan en las Escrituras para guiar nuestra oración es súplica e intercesión. La súplica, donde presentamos nuestras propias necesidades. ¿Qué días compartíamos con Chantal y con Edicita? Que a veces uno dice, o como el Señor le dijo a los discípulos, ¿no han podido orar ni tan solo una hora? Sí, y uno dice, 1 hora orar, y hablamos de gente que dice, uy, no, yo me levanté a las 3 de la mañana y oré de 3 a 6 y uno, yo no sé, ahora estoy en mi sueño profundo, ¿cierto? Compartíamos eso y decía, es frustrante cuando le dicen eso a uno y uno, y a las 3 de la mañana yo no me puedo levantar. Y si se levanta y medio coge la Biblia, ahí queda. Eso era como lo que nosotros estábamos hablando. Y nos reíamos de eso, ¿cierto? Pero la oración de la intercesión es maravillosa.
Es maravillosa, ¿por qué? Porque vamos a orar las unas por las otras. Y la autora del libro decía que ella tenía grupos de oración donde mamás con la misma dificultad que ella venían a orar y podían a veces solamente llorar y nombrar solamente al Señor, mi amado Jesús, y todas llorando por la petición de esa mujer. Qué lindo sería que nosotras llegáramos a ese nivel, ¿no? Pudiéramos empezar, no a las 3 de la mañana. De pronto, yo sé que cada una de nosotras tenemos tantas cosas, las que trabajamos, las que estamos, y pasó la semana, pero bonito sería, y eso lo hablábamos con Amparito, que ella en mi tiempo de debilidad fue a visitarme, decía, qué bueno sería nosotras, y ahorita que Deisita está en su posoperatorio, ir y hacer una oración por ella. Eso, ¿cómo lo anima a uno? ¿Cómo lo levanta a uno? Que yo sepa que alguien está nombrando mi necesidad ante Dios, y eso nos ayuda a ser humildes, porque a veces no contamos las cosas, es por nuestra, no todas las veces, pero sí por no mostrar nuestra fragilidad, por no mostrar nuestra debilidad ante un ser humano. Pero no estamos solos, somos una familia. Y necesitamos tener así sea una amiga de oración que diga, Eddie, estoy pasando por esta tentación tan terrible, ayúdenme. Uy, Consuelo, ¿usted? No, que nos sintamos como esas hermanas que somos, que no nos vamos a juzgar, que no nos vamos a dar juguete, no nos vamos a condenar, sino vamos a presentar esa petición delante de Dios con lágrimas, porque nosotras estamos llamadas a llorar delante de Dios. Sí, a mí siempre que mi muñeco, mami, ¿qué le pasó? Pito estaba orando. Sí, porque a veces es como esos gemidos que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿sí? Con ese dolor, que podamos interceder como si fuera yo la que estuviera pasando por esa necesidad. No por pasar el tiempo, decir, sí, Señor, mira a Daisy, ay, Señor, tú la conoces, amén. Y Señor, no, Señor, Daisy, ayúdala, fortalécela, ayúdala a crecer en que te conozca a ti o en la petición que Daisita tenga. Ahorita de pronto vamos a hacer una actividad donde busquemos una ayuda de oración por esta semana. Y vamos a contar el domingo, bueno, 3 días, cómo nos fue con esa oración. ¿Sí les parece? ¿Están animadas? Bueno, ya terminé. Dice, súplica donde presentamos nuestras propias necesidades. La intercesión, orar por la necesidad de otros. Y orar de esta manera es orar como Cristo oró. ¿Cómo oró el Señor? ¿Se acuerda la oración de Juan 17? Que Él oró por los que, y eso habla el libro. El Señor dijo, oro por los que están y los que han de venir. Y ahí estaba Daisy, Edicita, Viviana, estábamos nosotras. El Señor oró por nosotros hace más de 2000 años. ¿Sí? Entonces, esa es la intercesión. Orar por nuestros hijos, por sus esposas. Señor, oro por la esposa de mi hijo, por los que ya tienen a sus hijos casados. Señor, cambia. Bendice a mi nuera. Bendice a mi yerno. Bendice a mis nietos. ¿Ah? La palabra de Dios es poderosa y eficaz. Orar con la palabra por nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros amigos, etcétera. La autora del libro dice que ella coge versículos de la Biblia y ora con la palabra, ¿sí? Y yo he orado así por mi hijo. Digo, Señor, que mi hijo crezca en conocimiento de ti. La Biblia dice que hay que orar así. También oro, Señor, guíalo por senda de justicia por amor a tu nombre. Que Él haga tu voluntad. Tenemos que coger la palabra para empezar a orar e interceder por nuestros seres amados. Amén. Un predicador, me parece que fue el pastor MacArthur, él dice que el Salmo
119 es hermoso para orar, porque eso trae necesidad de amar la palabra, de crecer en la palabra. Y podemos orar así por nuestros hijos con el Salmo 119. Amén. Bueno, nuestro último punto es aviva tu legado. Ya estamos animados con todo esto que nos dio Consuelito. Ya nos vamos a levantar a las 3 de la mañana. Vamos a orar y vamos a avivar este legado. Normalmente asociamos a legado o a herencia, ¿cierto?, a las cosas como materiales que nos dejan nuestros papás. Pero nosotros, como cristianas, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Nosotros le dejamos esas cosas espirituales. Obviamente, quien pueda hacer de dejarle cosas materiales, le va a dejar cosas materiales, pero para nosotros lo más importante es dejarle a nuestros hijos un legado espiritual. A nuestros hijos de sangre o a los que no tienen hijos, pues a los hijos espirituales. Normalmente siempre se asocia eso a un legado, a una misión, ¿Y cómo avivamos nosotros eso? Nosotros, ejemplo, en el libro de Cuarto de Guerra o lo mismo de la película, ¿ustedes la vieron? ¿Alguna la vieron? Está aquella mujer, Clara, que tiene su cuarto, y Elizabeth, la mujer que ve la necesidad o se intriga por ella, esa mujer que hace ahí, ella muy jocosa, muy en sus expresiones, y ella cómo, o sea, puede dejar ese legado. Era una hija espiritual porque no era hija de ella, pero le enseña, le muestra, le ayuda a ella en sus dificultades de su matrimonio y todo eso. Ella cómo avivó ese legado en ella. Así también podemos hacerlo nosotros. Nosotros en esta hojita que tenemos aquí, por la parte de atrás de la manito, normalmente nosotros la oración la sentimos no con el poder que tiene, no como el arma que tenemos. Nosotros con la oración tenemos un arma que no tiene cualquier otro, pero no la valoramos y no sentimos que ese es el tesoro, que ese es el legado que dejamos o que utilizamos. ¿Cómo podemos nosotros que alguien quiera seguir nuestro ejemplo, que alguien quiera eso, si no usamos esa herramienta, si no usamos ese tesoro? Nosotros debemos hacerlo. En esta parte que está acá en la primera casillita vamos a hacer algo del cual les voy a... Consuelito, le reparte esto. Ahí van a salir unos defectos y algunas virtudes de nosotras las mujeres. Y acá en este espacio, si quiere dibujarlo, en este espacio es como el colocar el antónimo de eso que le aparece ahí. Y acá, el cómo quieren que a ustedes la recuerden. Por favor, hacemos el ejercicio.